Saludos apreciable learner y bienvenido al curso Liquidador y Sectorista Aduanero. En esta oportunidad estaremos hablando sobre el marco jurídico de la valoración aduanera. En el Perú, el Acuerdo General sobre los Aranceles Aduaneros y Comercio, mejor conocido como GATT, de 1994, es la norma más importante que dio origen al reglamento comunitario. Decisión 571, resolución 846. Se conoce como el Reglamento de la Comunidad Andina. A su vez, en el año 1999 se promulgó el Reglamento Nacional de Valoración acorde con su reglamento comunitario y con el GATT. Por su parte, la aduana creó el procedimiento INTA-PE 0110A, versión 6, para todo lo relacionado con procedimientos en el sistema de valoración en Perú. La valoración aduanera es la base imponible de los derechos arancelarios, o ad valorem, es decir, teniendo el valor de cada aduana, ésta puede calcular los tributos. Recordemos que no es lo mismo el valor comercial que el valor en aduanas. Cuando se trae una mercancía del exterior, el importador desea que el valor en aduanas sea el más bajo para pagar menos tributo. Pero por su parte, la aduana quiere que el valor sea más alto para recaudar mayores tributos. Pero es aquí donde interviene el sistema de valoración peruano, donde la administración aduanera está representada por la SUNAT para crear un valor justo, equitativo, un valor que sea la base imponible. En el marco jurídico de la valoración aduanera en nuestro país y en el mundo entero tenemos 6 métodos de valoración, siendo el más importante el primer método. Valor de transacción de mercancías importadas, abreviado como VTM importadas. Significa que la base imponible es el pago dado por esa mercancía. Si existe alguna discrepancia, se elimina este método y se aplica el segundo método, que sería valor de transacción de mercancías idénticas. Si este no se puede aplicar, le sigue el tercer método, valor de transacción de mercancías similares. Si tampoco es posible con este método, se hace con el cuarto, el importador. Cuando no es factible su aplicación, se puede seguir con el quinto, el deductivo. De no poder aplicarse, queda el sexto método, llamado método del último recurso. Ahora, en la realidad, los documentos básicos que piden los agentes de aduana para el ingreso de las mercancías son 3, los cuales son la factura comercial, conocimiento de embarque, si es por vía marítima, y si es por vía aérea, la guía aérea, y si es por vía terrestre, se pide la carta de porte. Y el tercer documento es el seguro. Luego se procede a confeccionar una declaración de aduanas de mercancía y a transmitir la información a la SUNAT. Si toda la información es correcta, la entidad numera la mercancía. Aquí es donde comienza el trámite. Se deben pagar los tributos aduaneros liquidados por el mismo importador. Y la aduana le presenta 3 formatos, A, B y C. En el formato B, el importador coloca la información relativa a la valoración aduanera y lo firma. Por ser un país comunitario, también debe llenar otro formato llamado la Declaración Andina de Valor. Al presentar todos los documentos, se debe cancelar los tributos aduaneros, los cuales se pagan con la base imponible que el mismo agente de aduanas representando al importador ha llenado en el formato B. Por ejemplo, si se coloca que la mercancía costó $28.000, el transporte $3.000 y el seguro $500, la suma de todo esto es el valor en aduanas. Se aplica el primer método, valor de transacción de mercancías importadas. Pero luego la aduana genera un canal de control. Puede ser rojo, naranja o verde. Si es rojo, la aduana procede al reconocimiento físico y documentario de la mercancía. Si el canal es naranja, se lleva a cabo una revisión documentaria.
Y si es canal verde, la SUNAT hace uso del principio de buena fe y deja que la mercancía se retire sin efectuar ninguna acción sobre esta. En caso de ser rojo, sucede la revisión documentaria y el reconocimiento físico. Ahora se ve lo que este importador está trayendo: blusas, vestidos, chompa abierta, suéter, entre otros. Sus valores son de $2, $2,60, $2,40 aproximadamente. Si se analiza la DUA de importación, se verá que a través del canal de control, la aduana comienza a notificar todo el proceso de importación. Esta es una información pública, es decir, si se tiene el número de DAM en la página web de la SUNAT, el importador puede acceder a ella sin necesidad de preguntar a su agente de aduana qué está sucediendo con su mercancía. Para finalizar, los pasos que suceden en el marco jurídico de la valoración aduanera son: el primer paso, los agentes de aduana deben presentar boletín químico a fin de remitir las muestras. Como se está importando una mercancía textil, la aduana pide el pago del boletín por cada serie. Por ejemplo, si se ha comprado 8 series, se deben pagar 8 boletines químicos, porque la aduana querrá saber qué es esa mercancía, pues el importador puede decir que es algodón y al revisar el boletín químico, esta es de poliéster. Luego dice, descripciones mínimas. Esto significa que el agente de aduanas cometió un error. No cumplió en llenar todo el formato B en una casilla de descripciones. Al detectar este tipo de errores, la aduana emite una multa que deberá ser pagada por el agente de aduanas. Después sucede el reconocimiento físico aleatorio, es decir, que hace la aduana si es un container de 40 pies con 65 bultos. No los va a revisar todos. De los 65 revisa 30 y ha encontrado prendas de vestir diversas y extraído muestras para enviarlas al laboratorio. Luego dice que ha participado de veedor de la Sociedad Nacional de Industria, es decir, un especialista de un determinado gremio encargado de evitar que algunos importadores pueden traer mercancía dañada para la industria, como por ejemplo mercancías patentadas. Posteriormente, le corresponde al segundo especialista valorar, porque la aduana trabaja con un sistema de postas y le da posta a alguien de la SUNAT que es conocedor del tema de valoración aduanera. Esta parte está en la red donde el funcionario aduanero lleva las muestras para el boletín químico, una mercancía declarada en una subpartida nacional como 6206, porque el importador dijo que era algodón, pero en realidad es nylon. La SUNAT la declara como 6106. Esta es otra multa que va a pagar la agencia de aduanas. Luego la aduana tiene un sistema de verificación de precios, conocido como CIVEP, que es una base de datos de precios referentes para efectos de valoración. Es decir, si uno importa con todas las normas aplicado el primer método, esa información se registrará en la base de datos del SUNAT y sirve de referencia para efectos de valoración. Lo primero que pide la aduana es rectificar electrónicamente la subpartida nacional, porque ellos tienen un boletín químico. Se debe rectificar y pagar la multa. Luego se debe pagar otra multa por no haber llenado bien la DUA de las descripciones mínimas. Luego procede lo netamente correspondiente a la valoración aduanera. Se señalan las referencias encontradas en otras declaraciones. La serie 1 señalaba que las mercancías costaban $2, pero la SUNAT en el CIVEP lo encuentra a $6. En la serie 2 la encuentra a 6,50 y así sucesivamente, por lo que pide explicar la observación notificada. O sea, porque su valor de aduanas es tan bajo, y exhorta la autoliquidación. Esto quiere dar
Esto quiere decir, a dar por cierto, que la aduana indica subir el valor en aduanas, lo cual significa que debe pagar la diferencia de los tributos. Después de esto, se le explica al cliente lo sucedido y se le pide presentar las pruebas del costo real de la mercancía, mostrando la lista de precios, libros contables, transferencias. Si pasa esto, la aduana renueva las referencias para la serie 1 y cambia de 6,5 a $4 y se retirarán todas las demás series sin ninguna notificación anterior. Significa que han bajado un poquito de precio en la aduana y se debe pagar una menor diferencia de tributos. Ahora, si el empresario no quiere pagar y prefiere defender el método 1 de valoración aduanera, la aduana lo sigue exhortando, informándole que la documentación se está considerando iniciar el proceso de duda razonable y existe una invitación a autoliquidarse, o sea que acepte el valor propuesto por la aduana y pague la diferencia de tributos. La aduana le da un plazo de 24 horas sin iniciar el proceso de duda razonable. El importador debe exigir al agente de aduanas que presente una solicitud para que se gire una orden de depósito de la OMC. Luego la aduana notifica la orden. En el sistema figura de diferencia de tributos y la aduana entrega este formato. En el sistema figura la diferencia de tributos y la aduana entrega este formato. Orden de depósito de garantía. Es la diferencia de los tributos que se están empleando. Por ejemplo, si el importador dijo que su mercancía cuesta $100,000 y canceló solo $30,000 de impuestos, pero la aduana dice que cuesta $200,000, debería pagar el doble. Este pide la orden de depósito por $30,000 más. Así, una vez que garantice la mercancía y le den el levante, se la puede llevar, negociar y vender. Luego, la aduana le informa el documento llamado notificación de la duda razonable y se inicia el proceso. Después pasarán 3 meses para que la SUNAT emita un informe de determinación de valor, es decir, basado en normas jurídicas con fundamentos de hecho y derecho. La aduana notifica los motivos por los cuales no se ha cumplido con los requisitos exigidos por una norma aduanera para el primer método de valoración. Por lo tanto, se ajusta con el segundo método o con el que le corresponda.